¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. La pizarra. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, entonces vamos con flujos potenciales. Bueno, si ustedes recuerdan del curso de mecánica racional o de teoría de campos, se dice que un campo vectorial es conservativo cuando admite función potencial. Entonces, en ese caso se habla de campos conservativos. Entonces, los flujos potenciales se dan cuando el campo vectorial de velocidades admite una función potencial, es decir, puede ser expresado como el gradiente de una función que en el apunte está como phi, el gradiente de la función potencial phi. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, en muchos casos se dice que es menos, pero en el caso de flujos potenciales, en mecánica de fluidos se asume que esto es más. Bien, y ahora van a ver por qué. Significa que el campo B, que tiene la componente en I, más B en J, más B en J, más W en K, y el gradiente de phi puede ser expresado como d phi a dx en I, más d phi de I en J, más d phi de Z en K. De aquí surge que si el flujo es potencial, es decir, se cumple con esta condición, fíjense que U necesariamente tiene que ser la variación de phi en X. La componente en B será la variación de phi en I y W será la variación de phi en Z. Entonces, los flujos potenciales se dan cuando se cumple que el campo vectorial de velocidades se puede expresar como el gradiente de una función escalar que se llama función potencial. Y esta función phi es una función phi de X y Z. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple esta condición, que es la hipótesis de partida, las componentes de la velocidad pueden expresarse como las variaciones de la función potencial. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que es un flujo potencial, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno. Si ahora se recuerda el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la masa dice que la divergencia de ρb tiene que ser igual a la variación de ρ respecto del tiempo más la sumatoria de los aportes de fuentes y sumideros, siendo estos caudales por unidad de volumen, ¿no? Bueno, esta es la expresión general. Ahora, en flujos potenciales se asume, hay una segunda hipótesis, y es que d ρ a dt es igual a 0. Esto implica que la divergencia de ρb es igual a la sumatoria de ρ por Q sub I. Bien, bueno, y además, no solamente esta condición, sino que ρ es una constante. Entonces, en esas condiciones, ρ puede salir aquí y ρ puede salir aquí y se simplifica. Entonces queda ρ por la divergencia de B es igual a ρ por la sumatoria de los Q sub I. Entonces queda la expresión
que divergencia de B es igual a la sumatoria de los QI. Bien, pero si ustedes recuerdan, la divergencia de un campo, la divergencia del campo B, se puede expresar como el gradiente escalar B. Bien, y si uno escribe el gradiente escalar B, pero para un flujo potencial B se puede expresar como el gradiente de phi, se tiene esta expresión. Bueno, y de aquí, jóvenes, surge que esta expresión, si uno hace esta expresión, fíjense, si uno hace el gradiente escalar, el gradiente de phi, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene la variación respecto de x en y más la variación respecto de y en j más la variación respecto de z en k y el gradiente de phi escalar, el gradiente de phi, o sea, de phi de x en y más de phi de y en j más de phi de z en k. Y si ahora hacemos este producto escalar, fíjense, es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Entonces, este producto escalar no es otra cosa que la derivada respecto de x de la derivada respecto de phi, es la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de y dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de z dos veces. Y esto es lo que se llama el laplaciano de phi. El laplaciano de phi. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Entonces, jóvenes, para un flujo potencial, fíjense, la divergencia de B termina siendo el laplaciano de phi y es igual a la sumatoria de los aportes unitarios de fuentes y sumideros. Entonces se tiene esta ecuación. Y miren qué interesante. Si no hay fuentes y sumideros, o sea, otra hipótesis, si no hay fuentes y sumideros, entonces la sumatoria de los rho QI es 0. Y esto significa que esto es igual a 0, que es la ecuación diferencial de Laplace. Entonces, jóvenes, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales, donde la incógnita, fíjense, la incógnita es esta función. Entonces, si uno resuelve esta ecuación, uno va a encontrar una función phi igual a phi de x y z. Es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué significa resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales? Encontrar una función phi de x y z tal que su derivada segunda respecto de x dos veces más la derivada segunda respecto de y dos veces más la derivada segunda respecto de z dos veces, ¿no? ¿Cuánto tiene que dar? 0. O tiene que dar el aporte de fuentes y sumideros. Bien. Es básicamente eso. ¿Y qué sacamos con esto? ¿Qué sacamos? Miren lo que sacamos. Si no borré, sacamos que si se conoce phi, una vez se conoce la función phi de x y z,
Su derivada respecto de X me da U, la derivada respecto de Y da B y la derivada respecto de Z da W. O sea que conocer la función phi significa conocer el campo vectorial de velocidades. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos un paso adelante. U es igual a d phi de X. B es igual a d phi de Y. Y de W es d phi de Z. Porque es un campo, es un flujo potencial. ¿No es cierto? Ahora, si se hacen las derivadas cruzadas, o sea, se hace du de Y, entonces esto va a ser la derivada segunda de phi respecto de X respecto de Y. Y luego se hace du de Z. Entonces nos da la derivada segunda de phi respecto de X respecto de Z. Y B respecto de respecto de X. Entonces será la derivada segunda de phi respecto de Y respecto de X y la derivada de B respecto de Z nuevamente será la derivada segunda de phi respecto de X respecto de Z. Y si esta derivada se hace respecto de X, entonces se tiene que dw de X va a ser igual a la derivada segunda de phi respecto de Z respecto de X y dw respecto de Y es igual a la derivada segunda de phi respecto de Z respecto de Y. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto, jóvenes? Fíjense, si ahora uno calcula el rotor de B, si se calcula el rotor de B, que va a ser nabla escalar B, pero B, como es flujo potencial, es el gradiente de phi. O sea, esto va a ser I, J, K, el operador nabla, la derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, y B, que es esto, o sea, la derivada de phi respecto de X, la derivada de phi respecto de Y, y la derivada de phi respecto de Z. Bueno, y hacemos esto y lo anotamos con notación vectorial, o sea, como vector de matriz, ¿no? Una columna. Entonces, fíjense que la componente en Y termina siendo la derivada de phi, la derivada segunda de phi respecto de Z, respecto de Y, menos la derivada segunda de phi respecto de Z, respecto de Y. Pero la derivada respecto de Z, si quieren, respecto de Z, respecto de Y. Pero las derivadas cruzadas son iguales, jóvenes. O sea que esto menos esto, ¿cuánto da? Da 0. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Y si ahora se hace la segunda, hacemos esto, da 0. Y si hacemos esto, da 0. O sea que para un flujo potencial, esto se lo dejo, lo hacen ustedes.
Para un flujo potencial, el rotor de B, ¿cuánto vale? Vale 0. Por eso se dice que el flujo es, ¿cómo es el flujo? Se dice que el flujo es irrotacional. ¿Se entendió? Es irrotacional. ¿Y por qué es irrotacional? Porque el rotor vale 0. Y tienen que recordar de cinemática que la velocidad angular es un medio del rotor de B. O sea que para un flujo irrotacional, como esto vale 0, omega vale 0. O sea que no hay rotaciones. Por eso se dice que es irrotacional, porque no rota. Ahora, ¿cuál es la interpretación de que no rota? Es decir, si yo tengo este flujo, entonces puedo estar rotando con respecto a este punto. Hay una rotación con respecto a este punto, ¿se entiende? Pero la partícula es la que no rota. Si esta es la partícula, aquí sigue siendo la misma partícula. ¿Se observa que la partícula no rota? ¿Se observa o no se observa? O sea, va avanzando, o sea, mi dibujo no está, siempre la X tiene que estar en el medio, ¿no? Se observa cómo la partícula va rotando con respecto a este punto, pero no rota con respecto a su centro de masa, ¿se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. En este caso, ¿cuánto vale omega? Omega vale 0, porque el omega es con respecto al centro de masa. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay rotación con respecto al centro de masa? No hay. ¿Se entendió? Ahora, si la partícula hace esto, y aquí hizo esto, ¿se observa o no se observa? Y aquí hizo esto, o sea, esta es la cara así, 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 se observa, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? En este caso la partícula, ¿qué está haciendo? Está rotando respecto de su centro de masa. En este caso, ¿cómo es omega? Es distinto de 0. Entonces, este flujo es irrotacional. ¿Y este flujo cómo es? Este flujo es Este flujo es rotacional. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que es un flujo rotacional y un flujo irrotacional? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, esto es muy importante que se entienda, jóvenes. ¿Por qué? Porque si la partícula no rota sobre su centro de masa, ¿cómo es el tensor de tensiones? El tensor de tensiones solamente tiene términos sigma X, sigma Y, sigma Z. Y no hay tensiones tangenciales. ¿De acuerdo? Porque si hubieran tensiones tangenciales, rotaría sobre su eje. Entonces, y en este caso, ¿cómo es el tensor de tensiones? Es sigma X, tau XY, tau XZ, tau IX, sigma Y, tau YZ, tau ZX, tau ZY, tau Z. Bien, entonces, en este caso, las tensiones tangenciales, en este caso,
las tau y j son 0. Y en este caso, las tau y j son distintas de 0. Por tanto, ¿qué sucede? Acá se conserva la energía, no hay disipación de energía. Porque las fuerzas viscosas no hacen trabajo. Mientras que en este caso sí hay disipación de energía. ¿Se entendió? Entonces, ¿estos flujos cómo son? Estos flujos son disipativos. O sea, disipan energía. Mientras que estos flujos ¿cómo son? Conservativos. Conservan la energía. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, los flujos potenciales son esencialmente conservativos. Ahora, si uno, el campo vectorial de velocidades, lo puede expresar como el gradiente de phi, y phi es una función de x y z, entonces, para potencial constante, esto es una constante. O sea, fijamos un valor de la función potencial, entonces esto es constante. Entonces, si esto es constante, esto es una superficie, z igual, puedo despejar z como una función phi', una phi', una fría estrella, digamos, despejo z, ¿se entiende? Entonces, si ahora grafico esa función, esto es x, esto es y esto es z, entonces esta superficie es esta. Y se obtuvo para la condición phi igual constante. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Si ahora cambio la constante, voy a obtener aquí abajo, ¿qué cosa? Una función, una superficie, que ¿cómo va a ser? Paralela. Y si cambio la constante aquí abajo, voy a obtener otra función paralela. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, esto es una constante 1, esto es phi por una constante 2, y esto es una phi con una constante 3. Son superficies, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman? Superficies equipotenciales. ¿Y por qué se llaman equipotenciales? Porque el potencial es constante. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, ¿cómo es el gradiente el vector gradiente? Si esta es la superficie, ¿cómo es el vector gradiente? El vector gradiente es perpendicular. O sea que la velocidad, jóvenes, es perpendicular a la superficie equipotencial. Entonces, si yo trazo la perpendicular a las superficies equipotenciales, tengo la velocidad. ¿Se entendió? La velocidad es perpendicular, o sea que en este caso la partícula, ¿qué está haciendo? Está haciendo esto así. ¿Se entiende? Y si trazo la tangente, tengo una línea de corriente. Bien, ahora, si doy un paso adelante, si esta es la función y esta de aquí es perpendicular y este ángulo es así, si esta es la función phi, esta es el vector velocidad v. Bien, entonces, esta función de acá la vamos a llamar psi, que es su complementaria. Entonces, si este es el gradiente de phi, ¿y este qué va a ser? Esto va a ser el gradiente de psi, y están a 90 grados. Entonces, el gradiente de phi, escalar el gradiente de psi, ¿cuánto me tiene que dar?
Si son a 90 grados, esto es el módulo de phi por el coseno del ángulo, siendo esto el ángulo. Pero esto, como θ es pi sobre 2, esto vale 0. Por lo tanto, esto vale 0. ¿De acuerdo? O sea que son perpendiculares. Eso significa, jóvenes, que esta de acá, esta superficie se ve acá que contiene el vector velocidad, se llama superficie de corriente. Mientras que esta de aquí, que tiene la función potencial, se llama superficie equipotencial. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ahora, Sí, ingeniero. la interpretación en el plano, si entendieron esto, la interpretación en el plano es mucho más simple. En el plano, si es un flujo plano, donde solamente tengo 2 y x, entonces estas son, ya no se habla de superficie, sino que se habla de líneas equipotenciales. Phi igual constante, o sea, phi de xy, ya no hay z, igual phi. Entonces, si yo pongo constante, tengo curvas, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí. Si ahora trazo las perpendiculares, que son estas ¿quiénes son? Son las líneas de corriente, phi igual constante. Entonces, estas son las líneas equipotenciales, y estas son las líneas de corriente. Entonces, claro, si el flujo se da en este sentido, el vector velocidad siempre es tangente a la línea de corriente. ¿Se entiende? Entonces tenemos las líneas de corriente en el plano y perpendiculares a las líneas de corriente, ¿qué tenemos? Las líneas equipotenciales. Y siempre estas dos familias de curvas son ortogonales, están a 90 grados. Y esto es lo que se llama una red de corriente. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, eso es. El análisis en variable compleja está en el apunte, pero lo vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? Porque no aporta mucho. Entonces, marquen hasta donde termina este capítulo. ¿Ven donde está al final de la página la red de corriente? Hasta ahí marquen. ¿De acuerdo? ¿Ya marcaron? Sí, Ahora, ingeniero. el análisis en variable compleja lo vamos a saltar. Y vamos a ir al punto, busquen el punto 6.4, resolución de casos clásicos. ¿Lo ven? ¿Ya ubicaron el punto 6.4, resolución de casos clásicos? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ahí ingeniero. retomamos. Bueno, van a aprender a resolver casos clásicos. Básicamente lo que hay que hacer, se aprende a resolver un flujo uniforme, ¿no es cierto? Con su red de corriente, un sumidero, por ejemplo, ¿no? Un sumidero, como podría ser un vórtice, ¿no? Con la condición C por U, R igual constante. Y esto lo van a ver en la práctica, si le exigen al ayudante porque si no, no hay que enseñar en la práctica en este tema. Entonces, le exigen al ayudante que les explique la resolución de casos clásicos que está en el apunte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Bueno, listo. Y de ahí el punto 6.5 tampoco. Aplicación del análisis numérico lo vamos a saltar. ¿Ya? El que quiera verlo lo ve, pero no lo voy a tomar.
Lo mismo que variable compleja. ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. ahí tienen, y vayan al punto 6.6, que es un ejemplo de cómo se trazan las redes de corriente. ¿Lo ven el punto 6? 6.6. Sí, sí. Bueno, así se trazan las redes de corriente, jóvenes. Se trazan, hoy se calculan con computadora, pero antes se hacían a mano, así como ven en el ejemplo. Y eso permite diseñar las pantallas impermeabilizadoras en empresas, por ejemplo, para centrales hidroeléctricas, ¿no? Con dren, sin dren, con una pantalla vertical. O sea, fíjense que se tiene el flujo, en este caso, que puse como ejemplo para que se entienda. Ustedes tienen un estrato, este es el terreno natural, y esto es roca, impermeable. Entonces aquí se funda una central hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, claro, si la central sería así, sí, pero bueno, uno podría, para evitar de que haya un flujo así, digamos, entonces uno hace una pantalla aquí. Entonces, ¿cómo va a ser la red de flujo? Fíjense que vamos a trazar sin pantalla. Sin pantalla, la red de flujo básicamente es así. ¿La ven? Y estas son las líneas de corriente. ¿Se ve o no se ve? Y la última línea de corriente es esta. ¿Se entendió? Y las líneas equipotenciales pasan a ser más o menos así. Vamos a trazarla con verde. ¿Estamos más o menos? Está al revés esto. Bien. Ahora, ¿cómo se altera esta red si yo aquí le pongo una pantalla? Si aquí construyo una pantalla así, ¿la ven la pantalla? Entonces la red se altera de la siguiente forma. En vez de ser así, ahora es así. Tiene que hacer el viaje largo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se va alterando la red? Bueno, mi dibujo no salió tan bien, pero bueno, se va alterando la red así. Y la red de flujo pasa a ser así. Siempre perpendicular. ¿Se entiende? Bueno, y fíjense que el recorrido se va alargando. Al alargarse el recorrido, automáticamente el caudal que está circulando por aquí es menor. Es menor. Entonces, con la pantalla impermeable lo que estoy haciendo es evitando que el flujo se vaya por debajo de la presa. ¿Se entiende? Bueno, esas son aplicaciones. La otra, por ejemplo, que es el cuarto dibujo, o el tercero, es hacer una pantalla abajo, digamos. Se prolonga aquí. Y el cuarto dibujo, que este es la presa, digamos, se hace una pantalla arriba. ¿Lo ven? Y ven cómo se va cambiando la red de flujo. Y bueno, cambiando la red de flujo, uno analiza el caudal, como ahí está el análisis. Antes se hacía a mano, hoy se hace con computadora. ¿Está? Bueno. ¿Se entendió hasta aquí, jóvenes? ¿Están Sí, ahí o estoy hablando solo? No, ingeniero. Sí, se entendió todo, ingeniero. ingeniero. Bueno. Bien. Bueno, cambiamos de tema. Flujos rotacionales. Entonces, ahora vamos a ver el caso en el que hay un flujo rotacional.
Bueno, en el caso de un flujo rotacional, ¿cómo es omega? Es distinto de cero. Entonces, si ustedes tienen una partícula que se desplaza con una velocidad v, y esto es un diferencial de S, como ven en el apunte, y este es el centro de rotación, ¿no? R, y esto es diferencial de θ, y este es el diferencial de S. Entonces, diferencial de S es R, diferencial de θ. Entonces, la circulación, jóvenes, la circulación, o vendría a ser el trabajo que realiza el campo, pero en este caso, como no es una fuerza, se llama circulación. El trabajo elemental será B escalar diferencial de S. Si fuera una fuerza, sería, este es el trabajo realizado por la fuerza. Como en este caso no es una fuerza, es un campo vectorial de velocidades, se llama circulación. Entonces, como B y S, B y diferencial de S son, este ángulo vale 0, el coseno de θ vale 1. Entonces, esto es B de S. Entonces, el diferencial de gamma será B por R diferencial de θ, siendo R diferencial de θ diferencial de S. Si uno integra, si uno suma todos los aportes, uno tiene la circulación total. Entonces, esto da de 0 a gamma, da la circulación total, que su equivalente con el trabajo de una fuerza, con un campo de fuerzas, es el trabajo. Entonces, la circulación gamma será la integral de B por R diferencial de θ, y se integra a lo largo de toda la trayectoria, o sea, de toda la curva. Bien, bueno, y este valor lo podemos hacer así, o también, no se olviden, puede ser B, su expresión original, que es B de S. Bien, bueno, ahora vamos a ver para qué sirve esto. Ahora, si ustedes analizan, la circulación, jóvenes, es el momento angular. O sea, aquí está la clave de todo esto. Entonces, si uno ahora analiza, como está en el apunte, una partícula que está rotando, este es un diferencial de masa, animado de una velocidad v, y está rotando con respecto a un punto O, y esto es R, el diferencial de momento angular, como está en el apunte, es R vector P, es decir, diferencial de masa por V. Bien, bueno, y esto se puede expresar como R diferencial de masa. Vamos a escribir el módulo. El módulo será R diferencial de masa por V por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Es decir, si R y B, R vector B, y este es el ángulo φ. Ahora, si uno calcula de HO a DM, tiene el momento angular por unidad de masa. ¿Se acuerdan de eso de mecánica racional, no es cierto? El momento angular por unidad de masa va a ser R por B por el seno de φ. Y si la trayectoria es circular, un caso particular, por ejemplo, esto es R y esto es B, entonces si esto siempre vale 90 grados, si φ es igual a pi sobre 2, entonces trayectoria circular, entonces esto implica que el seno de φ vale 1 para todo tiempo. Por lo tanto, en este caso, el momento angular por unidad de masa vale R por B. Esto es muy importante, jóvenes, extremadamente importante, porque después se ve en máquinas hidráulicas. R por B, B por R, ¿no? Entonces, cuando B por R es una constante, significa que el momento angular por unidad de masa se mantiene constante. Entonces, si en los casos en los que el producto, que es como sucede en el movimiento de un fluido en una máquina hidráulica, en una bomba, en una turbina, cuando B por R es constante, esto implica que el momento angular por unidad de masa es una constante. No hay que perder de vista la magnitud física que está aquí atrás, ¿no?
Es el momento angular por unidad de masa, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que B por R es el momento angular por unidad de masa, y si ustedes se fijan, volvamos un poquito atrás, aquí, B por R es momento angular por unidad de masa, esto es HO, o sea que gamma es HO diferencial de tita, ¿no? En toda la trayectoria, porque esto es B por R, es el momento angular por unidad de masa. Entonces, este término, de alguna forma, la circulación es proporcional al momento angular por unidad de masa. Entonces, en otras palabras, si yo integro a lo largo de toda la trayectoria, o sea, si esta es la trayectoria, integro para este ángulo, integro esto, más esto, más esto, más esto, y barro para todo el ángulo, sumo para toda la variación de ángulos, entonces, ¿qué obtengo? La circulación termina siendo el momento angular por unidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces fíjense, ¿qué unidades tiene la circulación? Esto es muy importante. Es momento angular por unidad de masa, o sea, masa es, el momento angular tiene unidades de kilo por metro por segundo por velocidad por metro, metro cuadrado, kilo metro cuadrado por unidad de masa, kilo, esto es HO. Y esto es 1 tita, no tiene unidades. Entonces, metros cuadrados sobre segundo, es HO. ¿De acuerdo? Entonces, la circulación, jóvenes, la circulación es proporcional al momento angular por unidad de masa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Bueno, y ahora, si se entendió esto, ya está. Lo que viene ahora es muy simple. Si ustedes recuerdan de teoría de campos, el teorema de Stokes, ¿qué dice el teorema de Stokes? ¿Se acuerdan del teorema de Stokes? Que la circulación a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a ¿quién? Si yo calculo la circulación a lo largo de esta trayectoria cerrada, es igual a ¿quién? Al flujo del rotor del campo de velocidad. O sea que si yo aquí tengo una velocidad B, así, un campo B, la circulación de B, o sea, B escalar ds, a lo largo de la curva, calculo la circulación a lo largo de esta curva, ¿no? Que es una trayectoria cerrada, eso va a ser igual a ¿qué? Al flujo del rotor, al flujo del rotor. ¿De acuerdo? Pero esto, jóvenes, es 2 veces omega, o sea que la circulación es igual al flujo de 2 veces omega escalar diferencial de omega. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, si el flujo es irrotacional, miren qué interesante, flujo irrotacional. Entonces, ¿cuánto vale omega? 0. Por lo tanto, B escalar ds, porque esto es a lo largo de una trayectoria cerrada, o sea, es a lo largo de esta trayectoria. Y estoy calculando el flujo a lo largo de esta superficie. Entonces, a lo largo de esta tuve, ¿cuánto me da? 0. La circulación neta es nula. Pero si el flujo es rotacional, que es el caso que nos interesa ahora, hay rotación. Ah, no, esta integral ya no es 0, es distinta de 0. Es distinta de 0. ¿Y cuánto vale? No lo voy a poner así porque está mal escrito. ¿Cuánto vale? Vale el flujo de omega, de escalar de omega 2 veces. Porque esto es el rotor de B. ¿Se entendió? Y esto, por supuesto, es distinto de 0. ¿Se entiende? O sea que la circulación neta termina siendo el flujo del campo de vectores velocidad angular. Pero esto, jóvenes, si ustedes recuerdan, ¿qué es? Es gamma, proporcional a quién, al momento angular. ¿Se entendió?
O sea que, como esto es distinto de cero, el momento angular por unidad de masa termina siendo que esto que es proporcional termina siendo 2 veces omega escalar diferencial de omega. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos un paso adelante. Si ustedes recuerdan el teorema de conservación del momento angular, ¿qué dice? Que la suma de momentos es igual a dHO a dt. O sea que dHO es sumatorio de momentos respecto de O respecto de T. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y si ahora uno integra, queda que el momento final, el momento angular final, es igual al momento inicial más el impulso angular. Clave, jóvenes. O si quieren, vamos a escribirlo de otra forma. Vamos a escribirlo como está aquí. Si uno integra entre un H inicial y un H final, esto me da el delta H o sea, el final menos el inicial. ¿Se entendió hasta ahí? Y tiene que ser igual a quién, a este integral. Y ese integral es el impulso angular. ¿Se entiende? Y ese impulso angular es la suma de los momentos diferencial de T. De TI hasta TF. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora piensen en un huracán. Ustedes tienen la superficie para entender esto con un caso concreto. Tienen la superficie del océano. Este es el océano. Entonces tienen la radiación solar. ¿De acuerdo? Tienen un aporte de energía. Entonces aquí se produce evaporación, donde hay masa. Pero si hay un efecto, hay mucha evaporación por efecto de la aceleración de Coriolis, esta masa, cuando se desplaza está en el océano, entonces esta masa empieza a rotar. Empieza a rotar. Entonces, a medida que empieza a rotar, y aquí va adquiriendo velocidad angular, ¿de acuerdo? Pero como yo tengo aporte de energía, evaporo más masa, entonces esto va creciendo, y va creciendo el huracán, ¿se entiende? Entonces, el flujo neto, este flujo neto, va aumentando. ¿Y por qué aumenta? Porque esto es proporcional al momento angular por unidad de masa. Entonces, como no hay un momento resistivo, el momento angular se conserva. Entonces, si aquí hay aporte de energía, hay evaporación y el huracán va creciendo y va aumentando su masa y va aumentando su rotación. Hay más flujo, más flujo, más flujo y va aumentando el momento angular y va aumentando el momento angular. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Y se va formando el huracán. Ahora, ¿qué pasa? Ese huracán, esto es la Tierra. Entonces, ese huracán va creciendo y es empujado hacia Tierra. Entonces, a medida que va avanzando hacia Tierra, como la fricción entre la masa de vapor y la masa de aire que rota y que cada vez rota más y va acumulando cada vez más energía porque tiene una fuente de energía que es la energía radiante del Sol que evapora y acumula rotación, ¿no es cierto? Acumula momento angular. Estoy acumulando momento angular, hay mayor flujo neto de velocidad angular, entonces acumulo momento angular. Entonces aquí voy y esto va creciendo y va acumulando momento angular. Entonces, como la fricción entre la masa de aire y la superficie de agua es despreciable, prácticamente esto crece ¿hasta dónde? Hasta que llega a tierra. Al llegar a tierra, jóvenes, aparece la fricción. Yo tengo una masa rotante, que es esta. Tengo una masa rotante y aquí en tierra, ¿qué tengo? Tengo casas, tengo autos, tengo fricción. Tengo fricción. Entonces, si esto está rotando así con omega, aquí aparece un momento de fricción.
Un momento de fricción. Entonces, el momento angular final tiene que ser igual al inicial. Esta era la ecuación cuando estaba aquí. ¿Se entiende? Pero cuando llega a tierra, aparece un momento de fricción. Y ese momento de fricción es un momento que se opone. Entonces, este momento de fricción, ese integral, que es el momento de fricción en un delta T, genera un impulso angular. Y ese impulso angular se opone al movimiento. Entonces va disipando el momento angular hasta que a medida que el torbellino va entrando en tierra, ¿no? Va entrando en tierra, efecto de la fricción a nivel de tierra, el momento angular que se acumuló en el mar, ¿no? Se va perdiendo hasta que desaparece. Entonces, fíjense, este es el caso de un flujo, como aquí es conservativo, este es un flujo irrotacional, porque va acumulando el momento angular, básicamente la fricción entre la base de vapor y la superficie del mar es despreciable. Entonces, acumulo, tengo un flujo neto de vector velocidad angular. Pero cuando entro en tierra, ¿cómo es el flujo? El fenómeno pasa a ser rotacional. Entonces, toda esta energía acumulada, todo este momento angular acumulado en el océano, lo tengo que disipar en tierra. ¿Y cómo lo disipo en tierra? Con fricción, el momento de fricción con tierra. Entonces me voy llevando casas, autos, destruyo edificios, esto y el tornado el huracán se va disipando hasta que desaparece. ¿Se entendió con el ejemplo? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, Sí. ingeniero. Bueno, Ingeniero. jóvenes, me alegra mucho. Bien, acabamos de terminar el capítulo cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto propiedades físicas de los fluidos, cavitación, estática de los fluidos, cinemática de los fluidos. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, ingeniero. Ingeniero. la clase que viene, jóvenes, dinámica de líquidos perfectos. Bien, la clase que viene, dinámica de líquidos perfectos. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, el viernes, jóvenes, yo tengo una inspección de campo y no creo que llegue a las 5 de la tarde. Y si llego, voy a llegar cansado, no me da para dar clases. Entonces la clase la vamos a dar el domingo. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien. El domingo a las 9 de la mañana. Yo voy a poner el domingo a las 9 de la mañana recuperamos la clase del viernes, porque puede ser que llegue a las 5, pero si no llego va a ser un problema, y si llego voy a llegar cansado, no, también no, para dar más la clase mejor no darla. Entonces recuperamos el domingo, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Listo, nos vemos el domingo entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.